muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro y los jóvenes en paro o con indecentes sueldos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no sean incoherentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere. Y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones. Nos vamos a poner aquí buscando un poco más del rayo de sol. ¿Vamos a comer? Buenos días, compañeros. Vale, pues no te digo guapo, te digo feo. Otro lunes más estamos aquí con acontecimientos nuevos que nos influyen a los pensionistas, pero bueno, a todo el mundo. Y si queréis hablamos un poco de lo que teníamos previsto hablar, de las pensiones, su financiación, y luego después pues hablamos de toda la actualidad que hay en España, sobre pensiones, sobre elecciones y sobre todo. El compañero Antonio os va a hacer un resumen y una exposición y aclarar si hay que aclarar algún tema. Buenos días. A veces cuando uno se atreve a escribir algo, le toca siempre explicarlo. Yo quisiera que cambiáramos la cara de cada día. Hoy estamos repartiendo la segunda hoja. La primera está todavía por ahí y sería bueno que todos la conserváramos, la tuviéramos a mano para nosotros y para la familia. Hoy estamos hablando precisamente del tema de las pensiones, de su financiación y de los impuestos. Hemos empezado diciendo que es uno de los artículos de la Constitución que asegura que debiera de tratarse, pero el problema es que la Constitución cada vez se va convirtiendo un poco más en papel mojado. De todos modos, sí que sería conveniente tener cerca los datos que aquí aportamos para que por lo menos pudiéramos decirlo a quienes no lo tienen claro.
Las pensiones, como aquí se dice, se pueden sostener. Ya en varios días hemos aclarado que hay dinero, que ha habido anuncios de que nos quedaríamos sin poderla financiar, y esos anuncios, esos pronósticos que se han hecho 5 veces, al llegar la fecha se ha visto que se han resuelto. La financiación por las cotizaciones efectivamente está disminuyendo, pero hay siempre dinero para sacar del hoyo aquella partida que desgraciadamente no se puede. Si no pueden ser por las cotizaciones, deben de ser por los presupuestos generales del Estado, que siempre se sacan cuando no se quiere. Y ya lo hemos visto cuando, para erradicar el 0,25, cuando había un movimiento en la calle, se ha sacado dinero de donde no lo había. La garantía de la financiación, como decimos siempre, aparte de pagar la no contributiva, que quiere decir aquellas personas que no han podido trabajar, no han podido cotizar, se ha sacado, puede perfectamente distribuirse los presupuestos generales del Estado para que haya dinero suficiente. La cuestión está fundamentalmente en que los presupuestos generales del Estado, en vez de hacerse continuamente con recortes y hacer que no crezca el dinero en principio para repartir más, poner los impuestos que corresponden a España, que es un país intermedio dentro de Europa, y dicen siempre, nos mienten continuamente, que tenemos mucha presión fiscal. Después hablaremos de eso. Siguen diciendo que no se puede, y a cada momento sale un supuesto técnico o experto, y también sale algún organismo. Recientemente ha sido la Fundación Funcas, Fundación de Cajas de Ahorro, que han desaparecido las cajas de ahorro. Sí queda ese organismo para seguir asustando y metiendo miedo. Dicen, vuelven otra vez, cambian de nombre la propuesta de sostenibilidad, es decir, repartir el mismo dinero que tocaría cada persona durante los años que se prevé que pueden existir. Dicen siempre, vuelven a decir lo mismo, que no habrá dinero, y que las soluciones son de ese tipo. No ampliar presupuestos, defender que la gente te traiga de su escaso sueldo de ahora algún dinero para hacerse sus contratos de pensiones privadas, siempre hacia las pensiones privadas. Luego la otra cuestión, ahí tenemos esa gráfica en la que se demuestra que somos un Estado que tiene una presión fiscal intermedia, y no decir, como se viene diciendo, que tenemos una de las más altas de Europa. Pero además, esta presión fiscal es bastante menor si se tiene en cuenta el fraude fiscal, de hecho, que es la salida de dinero a Andorra, como sale el otro día el ministro que está enfermo, le permiten irse a su casa, pero a la hora de pedir que le devuelvan el dinero que tiene evadido en Andorra, ahí sana perfectamente. Digo que el déficit, aparte ya de los paraísos fiscales, está establecido también de manera oficiosa. En la calle Alcalá hay 3 bufetes que están al servicio de las grandes fortunas para que cada día declaren menos. Hay unas trampas legales para que eso ocurra. Hay también una ley fundamental en la que hace que los grandes emporios comerciales les salga a devolver. Hay esa ley que se llama de fundaciones y patronazgo, y mecenazgo, perdón. Ahí permiten que después las grandes empresas salgan a devolver. Claro, todo eso viene porque los impuestos generales
se vienen haciendo con el criterio que hemos dicho antes. No subir, no buscar dinero para atender el conjunto de las partidas que se necesitan y, por el contrario, estar manteniendo el IVA. Las últimas propuestas que se hacen es que, en el mejor de los casos, se suba el IVA, que es un impuesto no proporcional, y tengamos, pero lo que sí va a hacer es fundamentalmente, y lo que viene ahora, el tratamiento que tengan los presupuestos generales del Estado. Pero eso ya es la discusión que tenemos que tener ahora para que nos demos cuenta de cómo, al quedar los presupuestos y otros proyectos de ley sin tratar, el perjuicio es siempre para aquellos que contribuyen con su nómina, que están trincados, pero no para quienes proporcionalmente debieran tratar más. A mí nos gustaría que esto, en vez de decir lo que son un poco puestas en orden las reivindicaciones que tenemos, que ahora interviniéramos y nos diéramos cuenta de que controlamos esto para explicarlo. Nuestra única salida es la expansión de las ideas claras con respecto a lo que nos está pasando. Muy bien. Ahí está el micro inalámbrico para que os animéis a hablar, Bueno, en el otro orden de cosas, lo más importante, decíamos ayer, que decía aquel sabio, decíamos ayer, no era ayer, lo decíamos el lunes pasado, estamos en una encrucijada, se van a votar el miércoles las enmiendas a la totalidad de los presupuestos y hay partidos que no estaban por apoyarla y por aprobarla. Nosotros como movimiento, ya se ha repetido muchas veces, ideológicamente cada uno tenemos nuestra ideología. Como movimiento somos apartidistas, pero lo que no somos es inconscientes. Lo que nos vamos es a apoyar a personas o partidos que están tirando piedras en nuestro propio tejado. Y nosotros tenemos que decirlo, y nosotros decimos cuáles son las medidas por las que hemos estado luchando y qué partidos las van a recoger. Y a nosotros nos interesa, aunque sea presionándolo, pero nos interesa apoyar a los partidos que están recogiendo las propuestas nuestras. Voy a enumerar, aunque sea cansino, medidas sociales que estaban recogidas en los presupuestos que ya no han salido, medidas que quedan ahí en un limbo, medidas que hasta ahora, en estos 10 últimos años, lo que habían venido era haciéndose en el sentido contrario, y estas medidas sociales venían a revertir algunos de los recortes que traemos desde los últimos 10 años de crisis. En los presupuestos, en materia de pensiones, en lo que afecta a pensionistas y personas mayores, iba recogido. Ya lo mencionamos el otro día. Rebajar la edad de tope para el subsidio para mayores de 55 a 52 años para parados de larga duración. Iba en dependencia un aumento del 60% en la partida de dependencia. Es muy importante, son muchas las personas mayores afectadas, su familia, iba un 60% de aumento en la partida, 831 millones más. Iba la financiación por parte del presupuesto general del Estado de las cuotas sociales de las cuidadoras no profesionales de la dependencia, con lo que hablábamos de aumento de recaudación en la seguridad social y cobertura legal y cobertura para esas personas que están dedicadas a los cuidados. Iba la eliminación del copago farmacéutico para pensionistas cuya renta fuera inferior a 11.200 euros y para personas perceptoras de la prestación económica de seguridad social por hijo o menor a cargo. Eso eran medidas que en mayor o menor proporción son reflejo de las movilizaciones que ha habido en España, de las movilizaciones de pensionistas, y que gracias
a nuestra presión, pues dos grupos políticos del Parlamento las habían recogido y habían llegado a un acuerdo, pero había que sacarlo en los presupuestos y hacía falta una mayoría superior de 175 votos por lo menos, lo que no se ha dado, ya lo sabéis todos, no se ha dado. Pero no eran solo esas, no eran solo esas cosas que nos afectan a todos, ya no específicas de pensionistas o personas mayores. Iba a una elevación del peso del gasto social hasta el 57% del total del presupuesto. Iban medidas contra la violencia de género de 220 millones adicionales. Iba medidas contra la pobreza infantil de 25 millones adicionales para un programa de protección familiar. Iba medidas e investigación más desarrollo, de un incremento de 357 millones en la partida civil, que eso es importante porque muchas veces la partida militar también cuenta como inversión del Estado en investigación más desarrollo y no tiene una repercusión en los beneficios propios para la sociedad, en el gasto militar. Iba un incremento de la inversión en infraestructura del 40% hasta 7.572 millones. El aumento del 10,2% en la partida de becas hasta 1.620 millones. La rebaja de las tasas universitarias, que ya se encargó el ministro Wert, lo primero que hizo antes de irse a su paraíso en París, su paraíso privado que tiene allí pagado con los fondos de todos los españoles, para volverlo, la rebaja de las tasas universitarias para volverlo a los niveles de 2012, antes de que viniera este amigo nuestro. Un plan de choque para el empleo juvenil dotado con 670 millones dentro de un plan de 2.000 millones en el periodo 2019-2021. Para vivienda, un plan de 20.000 viviendas, 137 millones para favorecer el alquiler de los jóvenes e intervenir en el mercado intentando que no suban y no se eleven a precios astronómicos los alquileres. El aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. La universalización de la escuela entre 0 y 3 años. Como veis, medidas sociales que afectan a todos, que afectan sobre todo a los más desfavorecidos, lo repetimos aquí. Nosotros tenemos que potenciar y vamos a seguir potenciando, siendo un movimiento transversal, un movimiento apartidista, pero vamos a potenciar a los partidos que recojan nuestras propuestas y nuestras reivindicaciones, que además son de pura lógica, son lo que beneficia al conjunto de la sociedad, no medidas que benefician a los menos y benefician a los más poderosos. Eso se completaba, habéis oído que ahora dicen, bueno, pero si ese presupuesto era deficitario. No era deficitario, estaba previsto. Lo que pasa es que si los gobiernos que vienen no tienen previsto por la vía de los ingresos equilibrarlo con los gastos, por supuesto que es deficitario, pero estaba previsto. El aumento del impuesto de sociedades, garantizar cuando mínimo, a base de quitar triquiñuelas y subterfugios y rebajas en el impuesto de sociedades, garantizar como mínimo un 15% de cotización en el impuesto de sociedades, beneficiando los ingresos. Implantar la tasa de transacciones financieras, la que llaman tasa Tobin, que obtendría también un montón de ingresos. Eso está favoreciendo ahora mismo las transacciones financieras descontroladas, está favoreciendo la evasión de capitales. Un impuesto o una tasa a las empresas tecnológicas. Esto no es porque se le tenga rabia a las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas resulta, lo llaman la tasa Google. Empresas tecnológicas resulta que con la internacionalización de la economía, resulta que se instauran en todos los países, obtienen beneficios en todos los países, por supuesto aquí en España, de sus actividades aquí en España obtienen beneficios, y en concreto Google, por ejemplo, tributa en Irlanda, que tributa un 1% así. Negocio y parte del negocio en España que debería de dejar impuestos para el beneficio de los españoles, lo están tributando en Irlanda. Eso hay que cortarlo. De todas formas, ahora IVA en los presupuestos es una cuestión que ha decaído, pero eso hay que cortarlo. Cualquier gobierno va a tener que meterle mano a eso, porque si no, lo que hacen es empobrecer cada vez más a las sociedades y resulta que haría inviable la vida en las sociedades y haría inviable el bienestar social de las personas que viven en esas sociedades. Eso hay que meterle mano. Los países
por un exceso de gasto en pensiones, que por lo que se ve su única preocupación de la Unión Europea es el exceso de gasto en pensiones. La Unión Europea tiene que estar para eso. En fin, estas medidas y otras son las que han decaído ahora al no aprobarse los presupuestos generales del Estado. Y decir una cosa, como decíamos el lunes pasado, la plataforma de pensionistas en concreto, que somos los que estamos hablando aquí, las pensiones afectan a 9 millones de personas en España. De nosotros depende. De nosotros depende. No vale echarle la culpa a nadie. De nosotros depende apoyar a los partidos que recogen nuestras reivindicaciones. De nosotros depende apoyar a los partidos y no quedarnos durmiendo en la casa. De nosotros depende. Luego no nos quejemos. Simplemente ese es el mensaje que yo quería dejar. Ahora el compañero Alonso quiere también decirnos unas cosas. Sí, ahora ya. Bien. Para abundar en lo mismo, desde hace unos días estamos ya en un periodo nuevo. La mirada de los pensionistas tiene que ser otra. Estamos en periodo de elecciones. Y no sé para los poetas, porque otros días he visto por aquí que tenemos compañeros poetas. Les doy una vía de expansión. Elecciones rima con pensiones. Imaginad lo que tenéis para hacer aquí durante 2 meses. Elecciones, con toda la mala leche, rima con pensiones. A ver, es vuestra vida poética. Pero que yo, que admiro la poesía, pero no soy poeta, me da por la prosa. Entonces a mis amigos, tengo muchos amigos que ahora mismo dudan. Dicen, es que son estos 3 yo no sé cuántos, estos 2 yo no sé qué. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Pensiones. ¿Usted qué dice de las pensiones? No, uno menos. ¿Usted qué dice de las pensiones? No, otro menos. Y así a todas las cosas, sin más complicaciones, en prosa, no lo voto. Alguien que dice algo de las pensiones, por lo menos vamos por ahí. Entonces, querido, mucha poesía, pero mucha más prosa. A la cara en medio. Que pensiones rima con elecciones. Alguien que dice algo de las pensiones públicas. Para las pensiones públicas, sí, muchas gracias por la ayuda. Las pensiones privadas hablan también. Sí, bueno, la idea, muchas gracias, exactamente. Alguien que rime en pensiones públicas con elecciones. Si no, en prosa se le decimos, a la calle. A ver, más compañeros que quieran hablar. Ha habido también, dale a Juan, ha habido novedades, como ahora se están acelerando todos los plazos, dentro de 2 semanas, el 5 de marzo, dicen que van a disolver el Parlamento. Pues resulta que el Pacto de Toledo, que ya hemos hablado aquí un montón de veces, que estaba estudiando las recomendaciones, que habían llegado ya a algunos acuerdos, ¿acordáis? Al principio, cuando costaba tanto trabajo que algunos partidos entraran por lo de revalorizar las pensiones por el IPC real. Bueno, han seguido trabajando en otras recomendaciones y ha habido novedades. Parece ser que quieren hacer las recomendaciones antes de que se disuelva el Parlamento. Hemos recibido una información y os la vale Juan. Sí, hola, buenos días. Llevamos diciendo todos los lunes que debemos estar un poco atentos a la evolución de los gobiernos, a la evolución del Parlamento y lo que estamos oyendo. Merece la pena hacer seguimiento para estar al día de lo que está ocurriendo. De hecho, nos acaba de llegar. Cuando yo venía para acá, me ha llegado este documento que no da tiempo a resumir, porque me dejaría cosas en el tintero. Entonces, os lo voy a leer. Es un artículo sobre el Pacto de Toledo. Ya hemos hablado muchas veces aquí del Pacto de Toledo, en la hucha de las pensiones. Bueno, pues ellos plantean ahora el Pacto de Toledo que se da hasta el 2025, sí, dentro de 5 o 6 años, para eliminar el déficit de las pensiones. Eso es lo que plantean ahora. Os lo voy a leer el artículo, tampoco es muy largo, para que nos hagamos una idea y si queréis después propiciar un debate sobre las medidas que proponen. La Comisión para el Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha pisado el acelerador. Tiene poca fecha, claro. Todos los grupos parlamentarios, todos los grupos parlamentarios que discuten desde hace más de 2 años la renovación de las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones, acaban de cerrar in extremis un borrador con el fin de aprobarlo antes de que se disuelvan las Cortes el próximo día 5 de marzo.
En principio, y si no hay cambios de última hora que obedezcan a estrategias electorales, la intención de los grupos es aprobar un texto en esta comisión y trasladarlo para su aprobación a uno de los 2 plenos que quedan por celebrar. A falta de las últimas aportaciones de los partidos, estas son las principales recomendaciones del borrador, consensuado en líneas generales con los grupos parlamentarios. Serán indicaciones para que el gobierno que salga de las urnas reforme la seguridad social. Estas son las recomendaciones. En primer lugar, habla de principios generales. La recomendación número 0, que son las fuentes de financiación, hace una exposición de los objetivos generales del pacto. Fija unas líneas rojas en las que los partidos firmantes se oponen a cualquier transformación radical de sistemas de pensiones o a otras reformas que, respetando los esquemas básicos, pero afecten al principio de solidaridad entre generaciones y dentro de cada generación y o a la suficiencia de las pensiones. Es decir, que los que afectaran, medidas que afectaran a estos principios serían rechazadas, ¿no? El otro principio general es el mantenimiento de las cotizaciones como fuente principal de ingresos, aunque añaden que estas requieren de apoyos y recursos económicos adicionales basados en la imposición general. Hablan de impuestos, como ha estado hablando Antonio anteriormente, ¿no? Segundo punto es la separación de fuentes. En varias de las recomendaciones se cita la necesidad de que todas las prestaciones asistenciales y de carácter universal se paguen con transferencias del Estado que se financia con impuestos. Así, la recomendación número 1 determina incluso qué gastos deben dejar de pagarse con cotizaciones, liberando dinero para el sistema. En concreto, citan que los tributos deben financiar, es decir, los impuestos deben financiar las políticas de incentivos del empleo, las prestaciones asistenciales del sistema de protección por desempleo, esto es, los subsidios, ayuda a sectores productivos a través de la anticipación de edad de jubilación y el tratamiento favorable de algunos sistemas especiales o de jóvenes en formación. Todo eso sacarlo del sistema de seguridad social y que se pague con impuestos. Además, las prestaciones relacionadas con la maternidad o cuidado de familiares y el complemento de maternidad de las pensiones. De hecho, confían a esta separación de fuentes la eliminación de los números rojos del sistema. Así, consideran que la asunción progresiva de todos estos gastos por parte del Estado debe de ajustarse a un calendario que permita acabar con el déficit financiero de la seguridad social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2025. Este año será el tercero en que el Tesoro otorga préstamos para sufragar los déficits de en torno a 18.000 millones de euros. Sí, acabaron con la bolsa de las pensiones, con la hucha de las pensiones, y entonces hay transferencias cada año, y para este año 2019 prevén que habrá una transferencia de lo que es el Estado, las cuentas del Estado, las cuentas de la Seguridad Social de 18.000 millones de euros. De la bolsa de las pensiones no dicen nada. Poder adquisitivo, otro punto. Dice, el borrador incluye la única recomendación pactada hasta la fecha. Se trata de la polémica número 2, por la que se llegó a un acuerdo el pasado septiembre por todos los partidos, salvo RC, que es Republicana de Cataluña, para volver a revalorizar las pensiones en base al IPC real. Si bien esta indicación propone también recuperar el consenso de esta misma recomendación aprobada en 2011, a este punto se aferran PP y Ciudadanos para precisar que aquella recomendación recogía la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización, basado en el crecimiento de los salarios, la evolución del IPC o de las cotizaciones. Convergencia de regímenes. Los integrantes apuestan porque la seguridad social llegue a tener solo 2 grandes regímenes, uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia, y alcanzar una protección social equivalente, ¿no?, en estos 2 regímenes, con una cotización similar a la de los trabajadores. En este punto admiten medidas que recogen la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial de los autónomos, pero con los controles necesarios para evitar el uso inadecuado de tales opciones. También piden medidas para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales. Información al ciudadano, otro de los puntos que plantean en el informe. La Comisión alienta al gobierno saliente a cumplir, al que salga, a cumplir las obligaciones de información del artículo 17 de la Ley General de Seguridad Social para que cada ciudadano o ciudadana disponga de información periódica, individualizada,
sobre sus futuros derechos de pensión. Así que a lo largo de su vida laboral podrán seguir recibiendo pensiones de cuáles serán las que reciban cuando se jubilen. La lucha contra el fraude. Los firmantes piden un mayor cruce de datos e información entre Seguridad Social, Agencia Tributaria y Hacienda de las comunidades autónomas. Asimismo, defienden mantener y actualizar el control del cobro de prestaciones, especialmente las de incapacidad temporal, para evitar el absentismo injustificado o su uso como mecanismo alternativo al desempleo. También cree que se debe seguir combatiendo el registro de falsos autónomos y reforzarse los medios de inspección del trabajo, así como del régimen sancionador de empresas. Y por último, otro punto sobre mujeres, que dice: los diputados han destinado una de las recomendaciones a analizar cómo cerrar la brecha de género en materia de pensiones y proponen la adopción generalizada de medidas para acabar con las menores cotizaciones de las mujeres a la Seguridad Social. Entre las más novedosas está el planteamiento de que se posibilite el traslado o reparto de cotizaciones. El resto debería actuar sobre las lagunas de cotización, la menor cotización del tiempo parcial y de las carreras precarias o la revisión de las pensiones no contributivas o de viudedad. Este es el artículo, como digo, que nos ha llegado hoy, nos han llegado los compañeros de Jaén, que también se reúnen allí en Jaén todos los lunes a las 11 de la mañana, para que lo diéramos a conocer. Es decir, lo que nosotros venimos diciendo todos los lunes, que merece la pena que hagamos seguimiento de todas aquellas medidas, de todas aquellas propuestas que se deriven de los parlamentos y del Senado, es decir, tanto los parlamentos autonómicos como el Parlamento Nacional, que es el que le corresponde el tema de las pensiones. Que estemos atentos, que estemos alerta y que después las cosas que nos sugieran, lo que nos sugieran las lecturas que tenemos, los textos que oímos, los que escuchamos, pues que también los saquemos aquí a la plaza y los debatamos aquí y los pongamos. Bueno, creo que conviene también hacer un seguimiento perfecto del periodo en el que estamos. Se está hablando, el compañero dice, de elecciones y pensiones, pero conviene también que nos demos cuenta cuál es el periodo que estamos viviendo. Este periodo empieza precisamente cuando hubo una moción de censura en la que la mayoría de los parlamentarios decidieron regenerar este país, porque era ya insufrible que el partido hegemónico había sido ya condenado por corrupto. A partir de ahí se montó una mayoría distinta, pero esa mayoría distinta ha estado completamente limitada porque permanecía con los mismos presupuestos de la legislatura anterior y sobre todo con la misma mesa en el Parlamento, que ha ido retrasando completamente las nuevas propuestas. En esa mesa resulta que de las 409 propuestas que ha hecho el gobierno alternativo contra la corrupción, solamente han podido aprobarse 109. De esas 109, ya sabemos entre las que están. Apenas han pasado el pago acorde con el IPC para los presupuestos del año 19 y probablemente también, que se conformará ahora, los del año 20. Pero todo lo demás, como la ley Mordaza, como otra serie de leyes, han quedado en el tintero. Es conveniente que quienes tenemos conciencia de eso, lo tengamos en este proceso electoral que hay desde el fuera la corrupción a unas nuevas elecciones, que tengamos en cuenta quiénes se están decantando por menos impuestos. Menos impuestos significa palos a los débiles. En este momento no se ha podido ni siquiera derogar la ley LONCE. Ley LONCE que se aplicó en contra del criterio general de la comunidad educativa. Nadie absolutamente la aprobaba y sin embargo sigue ahí adelante, y ahora que había un proyecto de ley más o menos aceptable, tampoco ha permitido. Y eso es
el programa y la cadencia que ha venido estableciendo la mesa del Congreso para que ninguno de esos procesos pasara con agilidad los trámites parlamentarios. Nada se ha podido ver tampoco sobre el cambio climático, que eran compromisos ya firmados con respecto al encuentro de Polonia. También las necesidades que tenían sobre la igualdad de trato de género han quedado en el papel. Hay un montón de proyectos de ley que han quedado ahí y que contra los que se vienen pronunciando determinados partidos. Tengámoslo en cuenta. A ver, más palabras. ¿Alguien que quiera decir algo? Dale, Antonio, que quiere hablar. Venga, a ver, Antonio, ¿qué nos dices? Buenos días. Bueno, permitidme que diga una gilipollez. Aquí el alto compañero ha hablado de la poesía y tal, ¿no? Pues permitidme que os diga yo una, ¿no? Aquí estamos prestos para defender las pensiones, porque no aprueban los presupuestos y nos quieren tocar los cojones. ¿Y para qué pagamos impuestos? Si no es para que tomen decisiones. Y con esto, si somos 9 millones, pues eso, que se demuestre. Y que suban las pensiones, como dice aquí el compañero. Muy bien dicho. Muy bien, gracias. Gracias por la improvisación. La culpa la tiene Alonso por dar pie. A ver. Otro Antonio. Buenos días. Yo vengo un poco renegado, cabreado, lo que sea, y no voy a hablar de pensiones. No. Me dirán ¿qué va a hablar? La asquerosidad de sociedad en la que vivimos. Sale una noticia, la tengo aquí ahora mismo, que no lo dirán las noticias. Lo más importante para la Junta de Andalucía es derogar la ley de memoria histórica. Los parados, las pensiones, los desahucios, la pobreza, le sudan los cojones. Lo único que quiere es derogar la ley de memoria histórica. Eso lo ha propuesto Bosch. Y ha dicho que no aprueba los presupuestos si esto no lo deroga. ¿Qué ha hecho Ciudadanos y qué ha hecho PP? Decir que los presupuestos no los sacan hasta después de las elecciones de mayo. Vamos a seguir engañando a la gente, no somos los tres iguales, somos diferentes, este es un anarquista. Pero después vamos a votar esto. Vamos a votar esto. Y la última noticia. Mucho de Venezuela, el día 23 de febrero es el día H, por si no lo sabéis. Es el día que se va a iniciar el 3 de mayo allí en Venezuela. Hoy ha salido otra noticia, en Yemen, una niña, ha salido la noticia, una niña pesa 10 kilos, no tiene ni masa muscular, son todos huesos en Yemen. ¿Dónde está la ayuda humanitaria? Como yo he pensado, no tienen petróleo suficiente. ¿Quién está haciendo esa pobreza en Yemen? Arabia Saudí. ¿A quién le estamos vendiendo nosotros armas? A Arabia Saudí. ¿Quién es amigo de Arabia Saudí? Los Estados Unidos. Eso es tan importante como los demás. Como no nos demos cuenta, nos mentalicemos de todo eso, antes de votar a los 4 sinvergüenzas que se presentan a las elecciones, ya sabéis lo que nos espera. Otros 40 años de franquismo. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Bueno, mientras estáis viendo que está el compañero Pedro con la hucha de la recaudación de los donativos, es con lo que nos financiamos para pagar publicidad, propaganda y todo. Periódicamente vamos revisando el estado de cuentas y el otro día se revisó en la reunión y os pasamos a decir cómo está ahora mismo el estado de cuentas de la plataforma. Mira, coño, que no estoy aquí al lado. Si yo sé hacer mi trabajo. La última vez que os di estado de cuenta teníamos en la vez 70,74 euros. Fue el 14 de diciembre. El 14 de diciembre hasta ahora
ha habido un ingreso de 261 euros con 60 céntimos. De gasto ha habido 119,80 euros, estos son de tasa, y lo que quiere decir que hay un superávit de 112 euros por 25 céntimos. Esperemos que la próxima haya más, porque ya las tasas han bajado y pagaremos menos tasas. Siempre ya hemos pagado 200, no hemos pagado 180 de tasas. Si no hubiéramos pagado, habría bastante más ingresos ahora mismo. Bueno, ese es el estado de cuenta. De todas formas, ni que decir tiene que cuando, si alguien quiere alguna aclaración o ve algo sobre las cuentas son de todos, son nuestras, porque lo estáis viendo que los que aportamos somos todos, y entonces todos tenemos derecho a saber sobre las cuentas. Si alguien quiere algo, estamos a vuestra disposición para que lo sepáis. ¿Alguien más que quiere hablar? Sí. El compañero Antonio. Yo me da vergüenza, pero es que había una compañera que quería decir algo, pero una vez que pidió el micro para que lo dijera, se ha ido. Pero como ella sentía la necesidad de que eso se dijera aquí, tomo yo su palabra para que asienta recogida. Ella está preocupada esencialmente por el futuro de las pensiones de su hija y lo demás, porque actualmente no se puede cotizar por la precariedad y por el mismo paro. Y ella sentía la necesidad de decirlo aquí. Nosotros le hemos contestado que en cada reivindicación que hacemos no pedimos las pensiones para quien ya lo estamos, ya las tenemos casi aseguradas, sino para los del futuro. Y el futuro, desgraciadamente, hay una generación que algunos expertos le han llamado la del cuarto oscuro, porque por esa necesidad de atender ese empleo precario que a veces lo chantajean con no darlo de alta, le dan la mitad del sueldo en negro, que no pueden venir aquí a manifestarse porque eso podría significar también su despido. Estamos diciendo que esta lucha desgraciadamente nos puede tocar a esta generación que ya llevamos tiempo con canas, y que nuestra reivindicación aquí, nuestra presencia aquí, no es tanto por nosotros, por nuestra generación, como la de por nuestros hijos y nuestros nietos. Insistir en que de momento hemos logrado un poco que suban el salario mínimo interprofesional, que es una referencia para que las cotizaciones suban. Aún así, eso es muy poco, y tendremos que darnos cuenta en la posibilidad de, viniendo más gente aquí, probablemente nuestros hijos tengan menos miedo de afrontar sus compromisos laborales y ayudar esta reivindicación, que hay que mantenerlo. Es algo que nos queda todavía del pequeño estado del medio bienestar para que se mantenga y sigamos adelante. Sí, antes de que Toñi lea el comunicado, era para recordaros que es verdad que nosotros nos juntamos aquí todos los lunes en torno a 100 personas, 120, pero que esto se está produciendo en este momento en muchísimos sitios. Nos llegan fotografías pues, de un montón de ciudades, de pueblos, ya como decía, esta información que yo he leído, esta nota venía de Jaén, pero sabemos que hay en otras localidades de Jaén, que hay en Andalucía, hay muchas, y en el resto de España. Y de hecho seguimos organizados como una coordinadora nacional, COESPE, que es una coordinadora a nivel nacional, que se reunió, la última asamblea general fue el 11 de enero. Estamos esperando que nos manden toda la documentación con los acuerdos adoptados, especialmente con el tema de la plataforma reivindicativa, y cuando la tengamos pues la expondremos aquí también en otro lunes. Pero ahora Toñi lo que va a hacer es leernos un comunicado que la propia coordinadora nos ha enviado a todas las plataformas de España para que lo leamos al término del acto de hoy, día 18 de febrero. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir. Ya leeré el comunicado de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Se avecinan nubarrones, negros por el horizonte. Este lunes 18 de febrero podríamos hablaros de los planes europeos, pensiones privadas, de los nuevos ataques que desde la Unión Europea lanzan sin parar contra las pensiones públicas y contra todo lo público, de la hipoteca inversa, de las declaraciones fiscales y todas esas triquiñuelas que se inventan para quedarse con nuestro dinero y nuestro futuro. Pero el giro político que ha dado la situación de gobernabilidad, entendemos que bien vale la pena que hablemos de ello. Somos un movimiento social apartidista, que nadie vea esto como una inclinación hacia ningún lado. Pero no podemos permanecer impasibles ante esos nubarrones que amenazan aún más nuestro futuro. Por si no estaban aún suficiente amenazados, este jueves ocurrió en el Congreso de los Diputados algo muy difícil de comprender, que se tumbaron unos presupuestos generales del Estado que por primera vez en 10 años trataban de taponar la herida, la hemorragia que se venía produciendo en nuestro país, que estaba desangrando a la ciudadanía en general, pero sobre todo a la clase trabajadora. Como movimiento nos valoramos las causas. Cada uno de nosotros seguro que tiene una idea más o menos clara de por qué ha pasado, por qué permaneceremos impasibles, viendo cómo esos negros nubarrones tiñen nuestro futuro. Una vez más, de desprecio a los derechos y libertades de la gente, o discriminaciones de la índole que sean, o de corrupción y nepotismo. No nos gustaba la exasperación y actitud del gobierno de Pedro Sánchez, alargando que el tiempo la toma de decisiones sobre los cambios del sistema público de pensiones, que creemos necesario. Nosotros queremos ir más deprisa y haremos todo lo que esté en nuestra mano. Para esto no puede volver a ocurrir. Para que unos presupuestos de la gente, para la gente, que se aprueben y permitan mejorar y dignificar la vida de todas las personas sin distinción. De acuerdo con nuestras normas de funcionamiento, seguiremos siendo partidistas, pero eso no nos va a impedir que pidamos a nuestra gente que acudan a votar en masa. La burguesía siempre lo hace, pero que ni una sola papeleta vaya a parar a los partidos culpables de esto, a los partidos que no defienden nuestro sistema público de pensiones, la sanidad y la educación pública, la dependencia, la igualdad de género y todos los derechos para poder llevar a cabo una vida digna. Somos 9 millones de pensionistas que votaremos responsablemente y no dejaremos que los políticos de privatización desguacen nuestros mejores valores de los servicios públicos de calidad. Para eso, que pasen a ser negocios y para unos pocos. No nos dejaremos engañar con cuentos y no permitiremos que nuestras hijas y nietas, que nuestros hijos y nietos hereden una sociedad y un mundo peor que el nuestro. Ese es nuestro mensaje. Como siempre, lo que sepan quienes se van a presentar a las elecciones, que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Perdón, sí, contesto que pregunta el compañero que con el copago de los medicamentos, ¿qué pasa? Sabéis precisamente que eso ha sido una de las reivindicaciones nuestras, eliminar el copago. Iba metido en los presupuestos, no totalmente, pero por lo menos para pensionistas con pensiones inferiores a 11.200 euros, viene a ser el salario mínimo interprofesional. Iba metido, ahora ha decaído. Pues ya sabemos, hay partidos a los que no les interesa que se elimine el copago. Vamos a fijarnos quiénes son los que lo han eliminado. Hay partidos a los que no les interesa. Eso iba metido. Ahora mismo ya estos presupuestos no salen adelante. Lo del copago farmacéutico sigue igual que está. Si hubieran salido adelante,
Son medidas, es que es muy claro, yo qué sé, son cosas muy simples. Leyes que se hacen en el Parlamento, al día siguiente salen publicadas en el BOE y afectan a un sector de la sociedad o a la sociedad entera. Las leyes se hacen en los parlamentos y los parlamentos los elegimos nosotros en las elecciones y ponemos ahí a quien va a mandar y a gobernar. Y no nos creamos que van a mandar y a gobernar, que eso no tiene influencia. Tiene influencia, eso hacen las leyes, salen en el boletín oficial del Estado y nos afectan a todos, por mucho que creamos que no, por mucho que digamos, yo paso, si estos son todos iguales. No son todos iguales, compañeros. Unos llevaban medidas que benefician a la gente y otros lo que han hecho es derrumbarlas. No son todos iguales. Si preferís seguir creyendo que son todos iguales, pues seguí así, pero tenemos oportunidades de saber que todos no son iguales. Bueno, como han dicho, nosotros, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y el lunes próximo aquí nos vemos todos. ¿De acuerdo? Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne, las pensiones se defienden. Medio loco. Claro.